En la mitología griega, entre tantos dioses y héroes, hay una figura que es especialmente fascinante y paradójica. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Quirón para explorar algo muy profundo, cómo una herida, incluso la más dolorosa, puede esconder nuestro mayor don. Fijaos en esta frase de Carl Jung. El médico herido es el sanador más grande. Es que lo clava, captura perfectamente la esencia de lo que vamos a explorar. La idea del sanador herido es justo el núcleo de la leyenda de Quirón y tiene un eco brutal en nuestra propia vida. Para entender el don de Quirón, primero tenemos que entender su herida. Y esta herida no aparece de la nada, Comienza en el mismísimo momento de su concepción, un origen marcado por el trauma y sobre todo por el rechazo. Es que su origen no fue para nada un acto de amor. Quirón fue fruto de la violencia pura y dura. El titán Cronos, que para la ocasión se transformó en caballo, forzó a la ninfa Filira. Ya de entrada, este origen tan violento pone la primera capa de dolor en su historia. Y el trauma no acaba ahí, ni mucho menos. Al nacer, Filira, su propia madre, se queda tan horrorizada por esa apariencia, mitad hombre, mitad caballo, que lo abandona. Así, sin más. Esta es la herida primordial de Quirón, la del rechazo, la del abandono desde el primer suspiro. Pero aquí es donde la historia da un giro que no te esperas, porque a diferencia del resto de centauros que eran conocidos por ser salvajes, brutales, unos bestias, Quirón era todo lo contrario. Era sabio, civilizado, compasivo. Su herida no lo convirtió en un monstruo, sino en algo único. Es que esa soledad y ese dolor inicial no lo destruyeron, para nada. Lo transformaron por completo. Quirón convirtió su cueva, su lugar de exilio, en una escuela, y su propio sufrimiento en una fuente inagotable de sabiduría. Acogido por los dioses Apolo y Artemisa, se empapó de conocimiento hasta convertirse en un auténtico maestro de todas las artes: medicina, música, filosofía. En su cueva del Monte Pelión llegó a formar a los más grandes héroes de la mitología. Que se convirtió en el mejor maestro de su tiempo. Era el mayor experto en el arte de sanar, acudían a él desde todos los rincones para que les curara el cuerpo y el alma. Podía sanar a casi cualquiera. Excepto a sí mismo. Y aquí reside la gran paradoja de Quirón. El sanador por excelencia cargaba con una herida que no podía curar. Primero, la emocional, la del rechazo. Y más tarde, llegaría una física. Esta herida física llegó por un accidente súper trágico. Su amigo Heracles lo hirió, sin querer, con una flecha que estaba impregnada del veneno incurable de la hidra. Pero el punto clave aquí es que, al ser inmortal, Quirón no podía morir. Estaba literalmente condenado a un sufrimiento eterno, un dolor agonizante del que no había escapatoria posible. Atrapado en este dolor sin fin, Quirón se enfrenta a una elección definitiva, y es precisamente en esta elección donde su historia se vuelve verdaderamente trascendente. En un acto de compasión suprema, Quirón decide renunciar a su bien más preciado, su inmortalidad, para liberar a Prometeo, que estaba encadenado y castigado. Al hacer eso, él por fin pudo morir y encontrar la paz. Claro, un acto de sacrificio así no pasó desapercibido. Como reconocimiento a su sabiduría y a su compasión, los dioses le concedieron un tipo de inmortalidad diferente, colocándolo en el cielo como la constelación de Centauro, para que su legado brillara por toda la eternidad. Dejamos el mito atrás un momento para entrar en la psicología. Porque la historia de Quirón no es solo un cuento antiguo, Es un arquetipo potentísimo, un patrón universal que sigue muy vivo y que nos habla, y mucho, sobre nuestras propias vidas. Quirón es el arquetipo del sanador herido. Es la idea de que nuestras propias heridas, una vez que las reconocemos y trabajamos en ellas, no tienen por qué destruirnos. Más bien al contrario, pueden convertirse en nuestra mayor herramienta para entender y ayudar a los demás. Es que la dinámica es totalmente transformadora. La herida se convierte en medicina. El dolor personal te abre la puerta a una empatía profundísima, de esa que no se aprende en los libros. Es la capacidad de acompañar a otros en su oscuridad porque tú ya has estado en la tuya. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta herida en la vida real? Y, más importante todavía, ¿cómo se transforma de un peso a una fortaleza? ¿Cómo se convierte en un auténtico don? Pensemos un momento en esta transformación. La herida del rechazo, por ejemplo, puede acabar floreciendo como una sensibilidad extraordinaria hacia los demás. Ese sentimiento de no pertenecer, de ser diferente, puede cultivar una sabiduría emocional brutal. Y un conflicto vivido muy pronto en la vida puede despertar una vocación de servicio y de ayuda a los demás. Desde una perspectiva terapéutica, de hecho, la herida de Quirón a menudo se conecta con nuestros conflictos más tempranos, los del principio de todo.
experiencias en la gestación, el nacimiento o esa sensación de no encajar en nuestra propia familia. Son esas heridas fundacionales las que, aunque duelan un montón, contienen la semilla de nuestro mayor potencial. Al final, la historia de Quirón nos enseña una verdad súper profunda. El lugar de nuestro mayor dolor puede ser también, y a la vez, la fuente de nuestro mayor poder. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. En esa herida que quizás uno intenta ocultar, ¿qué don podría estar ahí esperando a ser descubierto y compartido con el mundo?